y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes. Mis hermanas y hermanos, celebramos esta misa por la paz en el mundo y por el eterno descanso de Francisco Rivera, Pablo Zavala, Olga Rosario, Gerardo Ramos por sus necesidades, me confunden aquí. Me ponen por el eterno descanso de Gerardo Ramos y por sus necesidades. ¿Está muerto Gerardo Ramos? Nadie sabe. Y por Juan Cordero. Hoy la Iglesia celebra la dedicación del templo de San Pedro y San Pablo en Roma. No se celebran a los apóstoles, se celebra el templo, cuando se construyó el templo. Ya le estaba diciendo yo al hermano sacristán que si celebráramos el día de Santa Rita, nuestra patrona, nuestra titular, se celebra la persona Santa Rita. Pero si celebráramos la dedicación del templo de Santa Rita, es el día en que se inauguró y se consagró este templo, no a Santa Rita. Hoy, esa memoria de la dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo no es para recordar a los apóstoles, sino en la consagración de ese templo, que tiene un significado. Por las muchas veces que nos dedicamos a nosotros mismos y no celebramos las fiestas del Señor, celebramos las nuestras. Yo quiero tener una comida, yo voy a bailar con mi familia y me olvido de Dios. Por esas faltas vamos a pedir perdón a Dios nuestro Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Defiende, Señor, a tu iglesia con la protección de los apóstoles Pedro y Pablo, de quienes recibió el inicio del conocimiento divino, y concédele crecer en tu gracia celestial hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, nos embarcamos en un navío que había permanecido en la isla durante el invierno. Era un barco alejandrino que tenía la insignia de Castor y Pólux. Hicimos escala en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De ahí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos a unos hermanos que nos invitaron a permanecer una semana con ellos. Luego llegamos a Roma. Los hermanos de esta ciudad, informados de nuestra llegada, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio y en las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad, sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor ha dado a conocer su victoria. Ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al Señor al son de los clarines. Al Señor nuestro Rey. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí él solo. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Miguel me dice que él trabaja en un supermercado. Y Imelda trabajó en otra cosa, pero ahora es ama de casa. Ahora pasa el tiempo, 1000 años, y otra comunidad de católicos de aquí a 1000 años se enteran de que Miguel y Imelda han sido proclamados santos. Y Imelda y Miguel, el Señor los llamó a su seno el día 18 de noviembre del 3500. Y de aquí a 1000 años, esos cristianos católicos construyen un templo y lo dedican a la memoria de Miguel e Imelda. Y llega el día en que nació Miguel y celebramos la fiesta del nacimiento de Miguel. Y llega el día en que Imelda hizo el último sancocho en la casa y celebramos la fiesta del último sancocho de Imelda. Pero llega el día en que se dedicó la iglesia en memoria de ellos, que es otro día. ¿Y qué celebramos ese día? La dedicación del edificio. No celebramos ni a Miguel ni a Imelda. Esto se los pongo bien claro porque se pueden confundir.
ustedes leen que hoy es la dedicación de San Pedro y San Pablo, una iglesia de Roma. No se celebra ni a San Pedro ni a San Pablo. La memoria de ellos sí. La primera lectura sobre todo nos dice algo que es importante, por eso les pedí el nombre de ellos dos. ¿Y qué es lo que hacen? Hoy celebramos una iglesia en Roma, una basílica le llamamos, es una iglesia importante para nosotros los católicos, y está dedicada a San Pedro y a San Pablo. Y la primera lectura nos habló acerca de algo que le ocurrió a San Pablo. San Pablo primero perseguía a los cristianos. Él era un judío observante y dijo, esta gentuza que está ahora diciendo que se resucitó un tal Jesucristo, que esto y lo otro. Y él persiguió a la iglesia, o sea, a los que eran cristianos en aquel momento, por confesar su fe en Jesucristo. Pero ¿se acuerdan ustedes que también el Señor lo tumbó de un caballo, verdad? Y lo puso ciego un tiempo, al punto de que él empezó a preguntarse, ¿qué cosa es esto y cómo tú me estás persiguiendo, Pablo? No, yo no te persigo a ti. Sí, tú me estás persiguiendo porque estás persiguiendo a los que me siguen a mí. Y si persigues a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, Jesucristo. Fue lo que le quiso decir. Y San Pablo reaccionó, y de ese momento en adelante, a través de otro de los discípulos, no directamente de Jesús, otro cristiano que se llamaba Ananías, San Pablo se convirtió. Inclusive hay un día en el calendario católico que celebramos la conversión de San Pablo, el día que el Señor lo tumbó de un caballo y San Pablo empezó a pensar distinto. Ya yo no voy a perseguir a los cristianos, yo me voy a ser cristiano. Fíjense que San Pablo antes de su conversión no era tan buena gente, era perseguidor de la iglesia. Y ha llegado a ser tan importante en la iglesia San Pablo que decimos que es el apóstol de los gentiles, de los que no somos judíos, porque él se dedicó a explicar a Jesucristo a los que no eran judíos, porque los judíos lo rechazaron. Como tú, que eras fariseo y estabas de parte de nosotros, ahora te has hecho un enemigo del judaísmo. San Pablo nunca fue enemigo del judaísmo. De hecho, la primera lectura nos habla de que cuando lo tomaron preso, le armaron un lío allá y lo mandaron a Roma porque él era ciudadano romano y los judíos no podían matarlo simplemente como ellos querían. Lo mandaron al emperador y lo acusaron ante el emperador. Y en el viaje hacia Roma, la primera lectura nos dice que él se subió a una barca que estaba dedicada a la barca a dos dioses paganos, Castor y Pólux, que son dos estrellas que están en el cielo, que todavía se les llama así, Castor y Pólux, están muy pegaditas y muy brillantes. Y San Pablo, estando dentro de algo que estaba dedicado a dioses paganos, les empezó a hablar de Jesucristo. Es por eso que a San Pablo nosotros, los cristianos en general y los católicos en particular, decimos que es el apóstol de los gentiles de nosotros. Nos empezó a hablar cuando todavía nosotros estábamos detrás de dioses extraños. San Pablo no se calmó la lengua y empezó a hablar de Jesucristo. Sin ofender a ningún dios, no hay que ofender a ningún dios. Lección para nosotros hoy. Cuando usted hable con alguna persona no cristiana, no católica, un musulmán, un budista, lo que fuera, no empiece a decir, no, porque Mahoma es malo. No, Mahoma no tiene que ser malo. Mahoma puede ser muy buena gente. Y Buda hay que venerarlo inclusive porque ha enseñado grandes enseñanzas, pero no son Dios. Y nosotros sí podemos hablar de Jesucristo respetando la religión de las otras personas. ¿Me expliqué bien hasta aquí? Porque hay otros cristianos que empiezan diciendo, no, porque ustedes los católicos adoran imágenes, tienen a Santa Rita y ustedes son idólatras. Usted dice que yo soy idólatra, pero yo no lo soy. Así que primero ponga su lengua dentro de la boca y ciérrela para no hablar de estupideces. Porque usted no sabe por qué nosotros los católicos veneramos a nuestros santos. Usted se imagina que es adorar a nuestros santos, pero no lo es. Y hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles. No de ellos, de la casa que se dedicó en Roma a su memoria.
como si hubiéramos hecho una casa para Miguel e Imelda, recordando su vida aquí en East New York y la parroquia de Santa Rita. ¿Qué es lo que celebramos, por lo tanto, hoy? El edificio, los ladrillos, los bombillos. Esto, el capellán me enseñó un bombillo que vale 150 pesos. Tremendo bombillo. Yo me conformaría con uno de la casa del Dollar Tree, pero bueno. No, porque los vale. Para dar estas luces, aunque parezca que no, hay que utilizar unos bombillos de $150. Así que imagínense usted. En el principio se hacían iglesias que no estaban iluminadas con electricidad. Se iluminaban con velas. Por eso es que nosotros usamos tantas las velas. Y muy particularmente, esa lamparita que ustedes ven roja ahí, ¿saben de esta lamparita? Que simboliza que el Santísimo está dentro de esta comunidad, dentro de este templo. Eso era antes de aceite de oliva. Hoy por hoy no se pudiera tener, porque vaya a comprarse usted una botellita de aceite de oliva para que usted vea cuánto le va a costar, que casi le sale más cara que el bombillo de $150. Pero en la antigüedad se ponía, porque el aceite, cuando se le enciende una llama, da un olor peculiar. Cuando usted cocina con el aceite, da el olor de la comida. Pero si calienta el aceite de oliva solo, da un perfume en el lugar donde se puede hacer esto. Y por eso se dedicaba a esa lamparita que casi no se ve. Si usted viene de noche aquí y mira hacia el altar, va a ver una cosita roja que está allí, que simboliza la presencia de Dios. Eso es lo que simboliza la vela. La vela se puede hacer de electricidad, se puede hacer con baterías de la casa del dólar, porque lo importante no es el aceite, la tradición era aceite, pero lo importante es que haya una luz que tintilea en la oscuridad y dice que Dios está allí. ¿Tiene usted esa luz por dentro? Si nosotros desde afuera le miramos bien su vida, ¿pudiéramos ver una lucecita que dice que Dios está aquí? No es fácil. Porque la mayoría de las veces nosotros estamos dedicados o a otros dioses, o nos creemos menos que otras religiones, o pensamos que los que nos atacan a nosotros tienen razón y la luz que tenemos que iluminar no tiene ni siquiera una batería de $1 del Dollar Tree, mucho menos aceite de oliva. Food for thought, dicen los americanos. Y yo sé que yo hablo mucho, pero para poder entender lo que celebramos hoy, tenemos que entender todo esto. Porque si no conocemos a Miguel e Imelda, y después nos vienen que tenemos San Cararampio y San Puchipú, que hicieron grandes portentos, y usted se pierde en los portentos y no dice, déjame mirar dentro de la vida de San Puchipú y San Cararampio, a ver si es verdad que ellos significaban la presencia de Dios, porque si no, aunque tengan 400 títulos, no vale para nada. Pasan 1000 años, dedicamos un templo, un edificio a la memoria de Miguel e Imelda, pero si no miramos a la vida de Miguel e Imelda, por mucho edificio que usted haga, no sirve para nada. ¿Me expliqué bien hasta aquí? Cuando celebramos el edificio, no es que nosotros creamos que este asiento donde yo me sentaba para la misa del domingo y la pared que estaba tan bonita y las estatuas pintadas de colores son sagradas. No, lo que celebramos es la vida de esas personas, lo que significaron y significan todavía para nosotros. Hoy celebramos un edificio dedicado a la memoria de Pedro y Pablo en Roma, que es una de las iglesias importantes. Y celebramos la vida de dos personas que no fueron perfectas, santos, pecadores, porque fueron pecadores.
San Pablo, yo me arriesgaría a decir que más, porque persiguió a la iglesia, pero se convirtió, cambió la vida. San Pedro, uno que estaba allí a ver si le caía del cielo una corona, más o menos, pero eso de seguirte a ti cuando te estén persiguiendo, yo mejor me voy y dejo a Juanito allí con María al lado de la cruz, pero yo te niego 3 veces. Yo digo que no te conozco, porque eso de que me arranquen la cabeza a mí, no va conmigo. Ese fue Pedro, nuestro primer papa, uno que negó a Jesucristo. Por lo tanto, también fue pecador. Uy, ¿y cómo es que los católicos veneramos a unos individuos que fueron medio degenerados y ahora los tenemos como santos? Porque cambiaron. Claro, por eso. No por lo que hicieron, sino por el cambio que tuvieron en su vida. Como usted, yo, que somos medio pecadores y medio santos. Y lo importante que hacemos es celebrar esta comunidad nuestra aquí y ahora, en East New York, donde el vecindario no es de los mejores de Nueva York, pero vivimos y crecen nuestros hijos y están nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, y tenemos la bodega en la esquina donde trabaja Miguel y recordamos que Imelda hacía buen sancocho de vez en cuando. Despierten, que simplemente por decir que estamos venerando y que nos vemos a los ojos de San Cararampio, eso no es ser católico. Ser católico es saber por qué somos católicos, que son 2 cosas distintas. Y cuando nos acusan que nosotros adoramos imágenes y en nuestros templos son diabólicos, que todo, usted ríase todo lo que usted quiera y siga siendo católico. Porque los que nos dicen esas cosas no saben ni siquiera de lo que estamos hablando. Y sobre todo, recordemos la lucecita que todos debemos tener, simbolizando de que Dios está aquí en la tierra. Porque si Miguel, en el supermercado que trabaja, le pone $1 de más para él metérselo en el bolsillo a un artículo, por mucho que venga a misa y mucha comunión que coja, no sirve para nada. Y si Imelda, en vez de esmerarse en el sancocho que está haciendo, yo le voy a meter una yautía que está podrida, porque total, para que lo coman. Y no quiere dar lo mejor de sí misma en el sancocho, por mucho que rece y venga a misa, no hay luz. La luz no está allí. No vamos a hablar más porque no es domingo y ya debía haber terminado hace rato. Pero tremendo día. La Basílica de San Pedro y San Pablo. Hoy por hoy miramos a San Pedro y San Pablo y vemos que tenían Dios adentro. Hoy yo tengo que hacer lo mismo, porque si no, nada de lo que haga hacia afuera sirve para algo. Yo tengo que tener la lucecita de Dios dentro. Si no, lo demás es un cuento que le estoy haciendo a los demás. Los demás pudieran decir, qué bueno es el Padre Francisco, pero si el Padre Francisco de verdad no es bueno, por mucho que yo aparente que soy sacerdote y que celebro misa y me inclino de rodillas, ustedes saben que es un cuento. O si no, son estúpidos. Si no es el sacristán, me infecto yo mismo. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mar.
Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maná. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro maná. Oren, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras humildes ofrendas, imploramos tu clemencia para que la verdad que nos fue transmitida por el ministerio de los apóstoles Pedro y Pablo se conserve sin mancha en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en esta casa visible que nos has permitido edificar y en la que no cesas de favorecer a esta familia tuya que peregrina hacia ti, simbolizas el misterio de tu comunión con nosotros y admirablemente la realizas. Aquí, en efecto, tú mismo te construyes ese templo que somos nosotros, y así haces que la iglesia, extendida por toda la tierra, crezca orgánicamente como cuerpo de Cristo, hasta que la lleves a su plenitud en la Jerusalén celestial, verdadera visión de paz. Por eso, Señor, te celebramos en el templo de tu gloria y con la multitud de los santos te bendecimos y te glorificamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Pablo, Olga, Gerardo y Juan, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, San Pedro y San Pablo, todos los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Este es Jesucristo nuestro Dios y Señor, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a esta comunión. Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Sí, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ay, ay, en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida, Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo, alimentado con el pan celestial, se alegre en la conmemoración de los apóstoles Pedro y Pablo, a quienes encomendaste gobernar y proteger a tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. La misa ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y conocí el amor de un amigo fiel. Él llenó mi ser y me transformó. Y conocí el amor de un amigo fiel. Él llenó mi ser y me transformó. Y conocí el amor de un amigo fiel. Él llenó mi ser